Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un proyecto práctico y sencillo. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Estos son los proyectos favoritos del canal, aquellas cosas que podemos coser en un momento y que luego nos resultan prácticas. También son interesantes para vender o para regalar como artesanía. Debajo de esta imagen está la casilla de información y ahí vas a encontrar más detalles acerca de este tutorial y una lista de materiales que me vas a ver utilizar en este vídeo. ¡Vamos ya! ¡Manos a la tela! Vamos a hacer cestas de tela reversibles. Yo las uso para guardar mis retales de tela, pero también te sirven para poner, por ejemplo, tus productos de cosmética. En este canal ya tenemos otras cestas de tela. ¿Cuál es la diferencia con esta? Bueno, primero es reversible, la puedes volver de una parte y de otra, y luego tiene un truco para tener este acabado tan bueno en esta parte de aquí abajo. Vamos a ir viéndolo poco a poco en el siguiente vídeo. Para confeccionarla vamos a usar dos telas de algodón, esto es un popelín tipo patchwork de las tiendas Julián López. Y voy a decorarla con una tira de pompones. Esto es totalmente opcional, si quieres hacerla más sencilla todavía, obviamos los pompones y aún más fácil. Con una base de corte, una regla de patchwork y un cate rotatorio he cortado dos piezas de tela estampada, otras dos piezas de tela en tonos azules y dos piezas de entretela. Te dejo la referencia de esta entretela y el resto de los materiales debajo en la casilla de información. La medida de cada una de estas piezas es 25 por 25. Al final del vídeo te cuento cómo puedes adaptar estas medidas para hacer tu cesta más grande o más pequeña. Comenzamos planchando la entretela termoadhesiva a una de las telas. Da igual realmente que sea la tela exterior o interior, ya que como has visto la cesta es reversible. Vamos a marcar ahora las esquinas. Hacemos un cuadrado de 6 por 6. Si no dispones de una regla como esta, puedes medir sin problema con una cinta métrica. Estas cestas son una buena idea para vender como artesanía o para regalar. Además, te van a ayudar a mantener el orden en casa. En la cajita de información te dejo enlaces para conseguir los materiales que utilizo en este tutorial. Tomamos las piezas iguales y las colocamos derecho con derecho. Colocamos alfileres y cosemos por estos tres lados. Hacemos igual con las otras dos piezas. Derecho con derecho, colocamos alfileres y cosemos. Ya tenemos estas dos piezas cosidas, vamos a dejar de lado por ahora la pieza que tiene la entretela y a usar la pieza exterior. Para decorarla le voy a colocar una tira de madroños. También quedaría bonito, por ejemplo, una piculina o alguna otra cinta que se pudiera ver por las dos caras. Para coser la tela de madroños damos la vuelta y la vamos a ir sujetando en esta posición a unos 2 o 3 milímetros del borde superior de esta pieza. Es muy importante que al coser la cinta de madroños no la vayas estirando, porque si no la tela quedará fruncida. Al final de este tutorial te cuento cómo hacer estas cestas en distintos tamaños, para hacerla más grande o más pequeña según necesites. Quitamos esta pieza para trabajar con el brazo libre de la máquina. Colocamos el prensatelas para cremalleras. Para empezar a coser, doblamos un poquito del extremo hacia adentro. Cortamos el sobrante y rematamos. Y así nos ha quedado la tira de pompones cosida a esta parte de la cesta. Como ves, las costuras interiores están abiertas. Vamos a medir la distancia que hay desde donde empieza el madroño hasta el borde de la tela, 1 centímetro. Nos vamos a la otra tela, a la que le hemos colocado la entretela, y hacemos un doblez
de 1 centímetro por todo el borde superior. Al tener la entretela, fíjate que no hace falta ni marcarlo con la plancha. Volvemos de nuevo a esta parte del revés. Formamos ahora la parte del fondo. Colocamos la tela de esta manera, abrimos las costuras y hacemos que coincidan la costura del lateral con la costura del fondo. Colocamos ahí un alfiler y otros más a cada lado. Preparamos la otra pieza, abrimos, hacemos que coincidan las costuras y voy a colocar aquí una pinza, una más a cada lado. Giramos, nos venimos aquí y hacemos igual. Abrimos las costuras, hacemos que casen bien, una pinza en el centro y una más a cada lado. Y la diferencia con otras cestas de tela que hemos hecho en este canal es que vamos a unir estas piezas de una sola vez. Para ello las colocamos así como estás viendo. Tenemos hacia un lado la tela exterior y hacia el otro lado la tela interior y vamos a ir quitando los alfileres de la tela exterior y sujetando ambas piezas con las pinzas que habíamos colocado en el forro. Presta atención a este punto para que las telas queden perfectamente centradas. De esta manera la cesta por la parte de dentro no tendrá bolsas y quedará más bonita. Nos vamos ahora a la máquina y cosemos por aquí y por aquí, rematando bien en cada uno de estos puntos. Así es como nos quedan las dos piezas unidas por la base. Ahora metemos una dentro de la otra. Voy a acomodar las esquinas y mira, fíjate qué bonita nos queda esta parte cuando hemos cosido estas dos zonas juntas. Y ahora lo que nos queda es unir la cesta por arriba. Vamos a hacer un doblez aquí de 1 centímetro y a unirlo con la parte del forro. Hacemos que case primero por las costuras. Buscamos la costura interior y la costura exterior y colocamos aquí una pincita. Nos vamos a la otra costura, colocamos aquí otra pinza y luego alfileres todo alrededor. La idea es esconder esta parte de la tira entre las dos telas y que asomen solamente las bolitas de la tira. Vamos ahora a la máquina y cosemos todo alrededor. Usamos una puntada recta de 2,5 milímetros y vamos avanzando despacio con cuidado de no pisar los pompones con la aguja. Para ello me estoy ayudando del abrecosturas. Ahora le daríamos aquí una vueltecita, pues de unos 4 centímetros aproximadamente, eso depende de lo que vayas a guardar dentro, y con esto ya tendríamos la cesta terminada. Puedes hacerla un poquito más alta o más baja, dándole esta vuelta más grande o más pequeña, y ahí estaría. Te voy a decir las dimensiones finales: 13 por 13, claro, la base, y de alto nos queda 17 centímetros. Estas son las dimensiones que obtienes cortando las piezas de tela de 25 por 25 y restándole ese cuadrado en la parte de abajo de 6 por 6. Si quieres hacer tu cesta más grande o más pequeña, no tienes más que aumentar ese cuadrado o disminuirlo, y para formar las esquinas de abajo solamente tienes que dividir la medida de uno de los lados de esos cuadrados entre 5 y sumarle 1 centímetro. Con esta proporción puedes hacer cestas más grandes o más pequeñas y te van a quedar así de bonitas. Espero que esta propuesta te haya resultado interesante. Si es así, déjanos debajo un comentario. Te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.